pagan publicidad disfrazada de ayuda. Le han llamado filantropía, le han llamado altruismo, le han llamado servicio a los demás, preocupación por otros. Que el asistencialismo sería la corrupción de la caridad. Señor, es Nochebuena y tengo hambre. Y si usted fuera tan amable, yo quisiera pedirle que... Con todo gusto. ¡Feliz Navidad! Tenga, y a ver si trabaja el año que viene. Usted me ofende, señor. ¿No me dijo que tenía hambre? ¿No es por eso que me pedía? Yo no pido caridad. Le pedí a la hora porque quiero saber si es hora de cenar. Ah, vamos. Sí. Yo no trabajo ahorita porque estoy en huelga. Las 9:20. Muchas gracias, señor. Felices Navidades. Y vámonos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más del Observador. Hoy tenemos un tema que seguramente, no tengo duda, va a ser de su interés. Es un tema con muchos matices, muy polémico también. Vamos a hablar de la filantropía, esta actividad que generalmente asociamos con el trabajo, la labor que hacen algunas fundaciones, organizaciones, y una labor que, si bien ha contribuido con causas sociales interesantes, también ha sido cuestionada por muchos. Para muchos también es una actividad que es muy recurrente. ¿Por qué? Porque en el imaginario colectivo pensamos que es una manera de no pagar impuestos. Sobre este tema vamos a hablar esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo están nuestros invitados? Tenemos invitados de lujo. Me acompaña Jorge Villalobos Grisbovitz. Sí, cómo no. Correcto el apellido, pronunciado. Correcto. Y bueno, conocido muchos porque él forma parte de CEMEFI, que es Centro Mexicano para la Filantropía, presidente ejecutivo de esta asociación. También participa en CENCOS, ¿no? Fomento Cultural Educativo, varias fundaciones más también de las cuales formas parte. Formé parte. Ya no. No. Ahora solamente CEMEFI. Correcto. Y me llamaba la atención en tu currículum, si tú dime si no estoy en lo cierto, que fuiste de los fundadores de Radio Ibero. Correcto, sí, bueno, me tocó cuando estaba yo en la universidad. Muy interesante, bienvenido Jorge. Y bueno, muchas pues gracias. Aquí estamos con este tema. Alfonso Poiré Castañeda, quien es abogado, egresado de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues él es uno de los miembros voluntarios de esta organización, fundación importante, Save the Children, que funciona a nivel global. Y forma parte, no sé si tú también estás dentro de esta ley de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. Me imagino que sí. Ambos forman parte de esta iniciativa de la cual vamos a hablar a lo largo del programa porque es muy interesante lo que contiene y yo creo que muy poca gente sabe realmente cómo funciona. Pero ya que puse yo el tema sobre la mesa y de manera candente y ustedes me decían no vayamos a satanizar a las organizaciones, yo les preguntaría primero algo muy, muy básico. ¿Qué es una fundación y cómo funciona con estos fines de filantropía? Bueno, yo podría, para poner el tema rápido, ¿qué entendemos por filantropía? Y nosotros definimos filantropía como toda acción generosa y voluntaria realizada por un ciudadano en beneficio de la comunidad sin buscar lucro ni ningún interés particular. Entonces, bueno, con esta definición de filantropía, yo diría que el fundamento último que tenemos para la ayuda a los demás, pues proviene del corazón del hombre. O sea, todos tenemos de alguna manera el deseo de ayudar a otros, el deseo de crear una sociedad mejor, el de crear mejores condiciones para nosotros y para nuestros hijos y para las personas con las que convivimos cotidianamente. De allí nace el sentido de que le han llamado filantropía, le han llamado altruismo, le han llamado servicio a los demás, preocupación por otros, etcétera. Es decir, cada tiempo, cada cultura
tienen nombres distintos para esta actividad que es común a todos los seres humanos. El buscar realizarte ayudando a otros. Porque en realidad queda uno satisfecho cuando uno hace algo por los demás. Ahora, Alfonso, sin embargo, se ha asociado la filantropía, me parece, con un concepto en alguna medida negativo, que es la caridad, ¿no? Que es, digamos, esta actividad que se realiza desde una posición social de superioridad en favor de los que menos tienen, ¿no? Y yo creo que ahí hay un problema que habría que cambiar culturalmente, ¿no? Quitarle la connotación negativa a la palabra de filantropía y empezar a asociarla más con la solidaridad, más con la igualdad entre las personas, buscando que efectivamente lo que hacemos por otros se entienda que se hace por todos, por nosotros mismos, por la sociedad en su conjunto. Fundaciones, instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles, la solidaridad que se expresa en las donaciones y el trabajo altruista en favor de quien por distintas circunstancias se encuentra desvalido, tiene en México las más diversas expresiones. En México hay diversas asociaciones, más de 450 entidades ya en el país, que están operando como entidades de beneficencia. Le llaman, en términos coloquiales, entidades donatarias que reciben esos donativos. El aspecto, tanto económico como fiscal, es que son entidades que fueron creadas sin fines de lucro. Es la libertad de asociación que permite nuestra Constitución, todos los códigos civiles a nivel estatal, federal, permiten la asociación, y precisamente es una asociación sin fines de lucro, ¿verdad?, que persigue el apoyo para el bienestar social, apoyo a diversos sectores del país. El tratamiento fiscal, por lo tanto, atendiendo a su fin, es que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Lo que urge son mecanismos que permitan una mayor fiscalización. Por ejemplo, claridad en cuanto a quién es el donante en los sistemas de redondeo adoptado como una amplia estrategia de donación. Yo creo que estamos saliendo de un bache en el que estaba la asistencia social, en el que era fácil crear una compañía con la finalidad de, a través de pseudoprogramas de asistencia, esquilmar a la población, ¿no? Teníamos un régimen fiscal muy abierto en donde cualquiera que dijera tengo una C, pues automáticamente estaba exento de impuestos, y los donativos que hicieran a ellos también se exentaban de impuestos. De una década para acá, los requisitos fiscales para la constitución de estas sociedades se han visto mucho más quisquillosos. La posibilidad de que reciban donativos y que esos donativos sean también exentos de impuestos, cada vez ha sido más rigurosa la ley. Hace falta también claridad en los fines, la certeza de a dónde va a parar el dinero que donamos. Podemos hacer muchas cosas evitando desde luego el asistencialismo, que el asistencialismo sería la corrupción de la caridad, porque es generar dependientes, porque creo que yo estoy ayudando por darle a alguien cada día 10 pesos. Sí, pero él va a necesitar al día siguiente otros 10 pesos. ¿Y para qué le va a servir 10 pesos? Exagero a lo mejor, pero se trata de no andar confundiendo las cosas. Tú lo mencionabas, la filantropía es una actividad probablemente que se vincula a toda aquella cuestión que se ejerce sin fines de lucro y sin resaltar un interés individual o particular, sino colectivo. Pero eso se contrapone con una gran cantidad de fundaciones que encontramos en este país, y también a nivel de personas que ejercen la filantropía y que buscan solamente pues un beneficio personal, ¿no? Bueno, yo creo que eso no es cierto. ¿Tú crees que no? No. Hay muchos ejemplos, ¿no? Yo creo que eso no corresponde con la realidad. No niego que pueda ser la percepción que muchas personas tienen sobre las acciones de ayuda que realizan ciudadanos en favor de otros, ¿no? Pero a mí me parece que, volviendo un poco al tema que estábamos de definiciones, que muchas veces se contrapone filantropía como esa acción que realizamos sin otro interés que el beneficio del otro, que cuando se habla que es distinto con lo de la caridad, yo diría la caridad entendida como limosna, una caridad por el amor de Dios, ¿no?
y entonces uno liga caridad con limosna. Y en ese sentido, pues sí. O como un acto compasivo también de... Pero bueno, minimización del otro. Es que la compasión sí existe. Es decir, sí. ¿Por qué uno ayuda a otros? ¿Por qué uno se preocupa por el bien de otros? Pues porque uno siente con. Aquí en México le llamamos mucho a la palabra, y nos gusta más, y yo creo que es una palabra bellísima, la palabra solidaridad. Es decir, solidaridad es ponerte en los zapatos del otro y decir, ay, esto me duele como le está doliendo al otro. O como otros dicen, muchas de las acciones en favor de los demás, pues viene de una palabra fuerte, que es la indignación ética. Me indigna de que esta persona, que es un ser humano como yo, pues no tenga ropa suficiente para cubrirse frente al frío o las inclemencias del tiempo, o un techo donde vivir, o alimento para crecer, o cuando uno ve personas que tienen a sus hijos y no les pueden dar el alimento necesario, o etcétera. Es decir, todas las situaciones sociales que nos conmueven y nos llevan a actuar. Es decir, me parece que eso de entrada hay que decirlo, porque si no todo lo demás se distorsiona. Ahora, yo creo que hay un problema de identidad humana. O sea, digamos, lo que nos mueve a actuar y a hacer como organizaciones en la solución de problemas sociales, en el contexto de las situaciones que se presentan de ayuda humanitaria o de necesidad, es la identidad. O sea, yo creo que no podemos aceptar que otras personas estén en condiciones inaceptables, estén privadas de sus derechos, estén, digamos, marginadas del desarrollo, de la posibilidad de acceso a los recursos, al bienestar. Eso como país, como comunidad humana, pues simplemente nos afecta, nos daña nuestra identidad. Si me permites, vamos a hacer una pausa y regresamos con tus observaciones. Yo tengo muchas preguntas, seguramente usted también, así es que no se vaya. Regresamos después de esta brevísima pausa. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color. ¿Cuál es la fórmula del Teletón? ¿Cómo se ha consolidado como una obligada referencia en cuanto a la donación altruista en nuestro país? Es una forma también muy creativa, quizá llevada a su máxima expresión, en donde se une mercadotecnia, medios de comunicación, gente que se emociona en base a esto y, desde luego, alguna obra social importante. Las empresas que participan en este evento obtienen diferentes beneficios. Con estas grandes campañas de compañías televisivas o de medios de comunicación, en especial el Teletón, por ejemplo, se benefician de cierta publicidad, ¿no? Es decir, pagan publicidad disfrazada de ayuda, es decir, que todos ganan, ¿no? Ganan las personas que necesitan la ayuda, que necesitan la asistencia, que necesitan el aparato, que necesitan la educación o que necesitan el tratamiento. Y gana también la empresa, que se hace difusión al dar este donativo. La legislación mexicana en términos de fiscalización de la donación ha sido reformada. Se busca ampliar la base de recursos captados, generar con ellos una mayor atención en áreas que resultan poco atendidas por las instituciones gubernamentales. México ha traído muchas disposiciones de otros países para implementarlas en este país. Ahora, en esta ocasión, nacerá una nueva ley a partir del 2014 con distintas regulaciones que el sector empresarial pues ya se ha manifestado. En el aspecto de donaciones no fue tocado de manera negativa, digamos, continúa este esquema de la filantropía en México, continúa el poder seguir donando. Lo único que quisieron hacer fue limitar la deducción cuando se otorga al gobierno, buscan más que se otorguen a otras entidades. La palabra caridad se ha devaluado a lo largo del tiempo, porque generalmente la identificamos, como usted lo dice, con ese dar una moneda o dar lo que me estorba. Sin embargo, eso pues no es caridad. Eso es humillación. Eso es quererme zafar con una pequeña dádiva de mi compromiso que tengo como humano, como cristiano, como ciudadano, como todo lo que cada uno de nosotros es.
informarnos es el sentido, ¿no? Ver que la donación que voy a dar vaya a una fundación que esté legalmente constituida, que verdaderamente esté haciendo el servicio social que dice que lo está haciendo. Y ahora con los medios sociales es muy fácil hacerlo, ¿no? Te metes a internet y te puede dar toda la información, incluso las quejas que puede haber hacia una fundación o hacia una institución de asistencia privada, una asociación civil. Seguimos aquí en el Observador con este interesante tema, el negocio de la caridad. Básicamente se tiene la idea que además de que hay una exacerbada compasión o victimización del otro a partir de sus discapacidades, hay un cuestionamiento que se pone sobre la mesa y en donde se dice, esto es un negocio, esto es una estrategia de marketing por parte de la empresa y también funciona para no pagar impuestos. ¿Qué podemos responder sobre esto? Yo creo que habría que recuperar, digamos, la capacidad del gobierno, del Estado, de efectivamente indagar qué es lo que sucede con las organizaciones de la sociedad civil. O sea, las autoridades tienen un conjunto muy amplio de atribuciones que les permitirían efectivamente vigilar que la actividad de las organizaciones de sociedad civil se sujetara a disposiciones legales y fuera transparente y no, digamos, permitiera situaciones que pueden considerarse fraudulentas o irregularidades. Sin embargo, me parece que se hace muy poco uso desde la autoridad de esas atribuciones y muy probablemente sí haya organizaciones que no necesariamente responden al interés público. La Fundación de Fundaciones en su tiempo, Vamos México, es hoy una página web casi abandonada. Su fundadora, Marta Sahagún de Fox, la creó como parte de su imagen, su marca personalizada y el ejercicio de su poder. Hoy, Vamos México tiene todos sus informes anuales vacíos y durante el 2013 tuvo apenas 8 actividades, según se lee en su página de internet. Pero no solo los personajes públicos tienen cuenta de esta receta. Altruismo, empresa, imagen, es marketing. Mercadotecnia con causa quiere decir que si por cada producto que vendo, de cualquier tipo, por cada servicio que da la empresa, destina un cierto porcentaje de ese producto que la gente compra sin donar nada de extra de su bolsillo a una causa social. No todas las causas sociales son deseables para una empresa. Mientras la educación, alimentación y medio ambiente son favoritos, para niños quemados solo existe una institución de asistencia privada, Michoud y Mau, fundada por la periodista Virginia Sendel. Esta tarea requiere de cuantiosos recursos económicos y una organización precisa, además de voluntad. Bueno, te podría decir que a lo mejor marcas de productos de niños, pues a lo mejor no va a ser la empresa ideal para ayudar al tema de ancianos, ¿no? O bueno, personas de la tercera edad, ¿no? Ancianos creo que ya no es un nombre adecuado, ¿no? Entonces, no sé, o un producto, no sé, una empresa a lo mejor de alcohol, pues no va a ayudar a lo mejor a los niños en el tema de educación. A lo mejor pues su línea más directa es ayudar a pues el conductor asignado, ayudar a los jóvenes. O sea, un poco es que las empresas también empiezan a tomar la línea de sus marcas para ayudar a quien puedan estar más acercados a ellos, la propia marca, ¿no? Ligar una causa a una empresa resulta bien. La pobreza también reditúa. Posiciona marcas que enarbolan valores que venden, ventas que producen ganancias. Es válido. Compartir el corazón es como se llama esta estrategia de mercado y el objetivo es cerrar el círculo, plantearse una meta a principios de año, lograrla para el final. Hay informes anuales de todas las fundaciones. A lo mejor hay un poco de falta de comunicación por algunos lados, que a lo mejor no sabes exactamente cómo se cerró el círculo, pero todas las empresas tienen sus informes anuales. Todo el mundo puede saber a dónde llegó el dinero, a cuántos niños se ayudó y qué pasa con esto. Bueno, pues que hace que la gente cada vez crea más en estos proyectos. Dijiste una palabra que me parece muy interesante. Es que son negocios. ¿Qué se entiende por negocio? Pregunto yo. Más bien te lo pregunto yo a ti, si pueden ser o no negocios. Bueno, para mí un negocio es cuando tú haces una actividad lícita con la cual tú obtienes una utilidad que tú te la
quedas. O sea, privatizas las utilidades. Sí nos queda claro, ¿no? Es decir, yo compro un carrito de hot dogs, me costó tanto y tengo una deuda. Y luego compro las salchichas, compro el pan y compro los jitomatitos, preparo la salsa y me voy a la esquina a vender los hot dogs. Bueno, después de que yo acabé de vender todos los hot dogs que tenía ese día, hago mis cuentas, cuánto gasté en comprar el pan, las salchichas, el jitomate, la cebolla, el chilito, etcétera, etcétera, cuánto tengo que ir pagando del carrito, etcétera, y tuve una utilidad. Esa utilidad me la quedo yo, pues es mi ganancia, de alguna manera es lo que representa el trabajo que yo hice para comprar todos los insumos y para vender un buen producto que son hot dogs, riquísimos, ¿no? Ese es un negocio para mí, un negocio lícito. Bueno, hay muchas actividades dentro de este sector que le llamamos actividades sin fines de lucro. Entonces, fíjate, el negocio es actividades con fines de lucro, y lucro lo entendemos, yo me quedo con las utilidades, sea un negocio de una persona, sea una gran compañía, en la cual le distribuye a sus accionistas las utilidades que hubo después de todos los gastos y de pagar impuestos y todo lo que tú quieras. Una actividad sin fines de lucro no quiere decir que va a cobrar poquito o no va a cobrar, que es como mucha gente lo entiende, sino que es una actividad que las utilidades que hubiera las tiene que reinvertir en el mismo objeto social. Es una cuestión muy técnica. Esto lo apoyan los gobiernos porque a los gobiernos les conviene que los ciudadanos pongan todo su talento para atender problemas sociales que los mismos gobiernos no están pudiendo resolver con los recursos disponibles de impuestos, o incluso ciudadanos que ponen su talento para encontrar nuevas soluciones a viejos problemas que no se han resuelto, o nuevos problemas que surgieron, ¿no? Es decir, si uno se pone a revisar en la historia, ¿quién ha atendido realmente las principales necesidades o sufrimientos humanos? Pues otros ciudadanos, siempre. Empezaron a haber niños huérfanos, ¿quién los atendía? Otras familias, viudas, por ejemplo, extranjeros, que eran las tres figuras clásicas de los excluidos de la sociedad, ¿no? En los últimos tiempos nos encontramos todavía con muchos más temas, ¿no? Digo, ya no hablemos de los tiempos de la lepra, los tiempos del SIDA. ¿Quiénes fueron los que primero empezaron a reconocer que las personas enfermas eran seres humanos con derechos, con la misma dignidad y con una enfermedad? Los grupos de la sociedad civil atendiendo a personas, ¿no? Es decir, y todo eso que hacen son actividades sin fines de lucro. ¿Y por qué lo apoyan los gobiernos? Creando estímulos a que no paguen impuestos, por ejemplo, porque a la sociedad le conviene que haya personas trabajando en estos temas para ayuda de los demás. Entonces no es que sean negocios, un poco para cerrar la plática de este tema, son actividades sin fines de lucro que, digo, desde el Centro Mexicano para la Filantropía nosotros desearíamos que fueran actividades, todas ellas, sustentables. Es decir, que tú pudieras, vía los servicios y productos que le ofreces a la ciudadanía, el lograr que se mantenga la institución, que los donativos sean lo mínimo y lo máximo lo que estás ofreciendo como servicios. Es decir, la característica no distribuyes utilidades. Ahora, sin embargo, sí. Perdón, a mí me gustaría traer a colación, digamos, la parte de responsabilidad que le corresponde al Estado y a los gobiernos. Claro, eso es un punto o sea, muy importante. Si adoptamos un enfoque de derechos, o sea, si vemos a la población como titular de una serie de derechos que se tienen que garantizar por parte del Estado, no por parte de las empresas, no por parte de las organizaciones de sociedad civil, yo creo que podríamos tener un panorama mucho más completo de lo que está en juego en este proceso. O sea, no es que las organizaciones van a resolver los problemas que le corresponde al Estado resolver, pero sí las organizaciones tienen sentido porque efectivamente, perdón. Sí, coadyuvan, ¿no? O sea, son no solo coadyuvan, sino que desarrollan una actividad que es más difícil que el Estado pueda desarrollar con las características de innovación, de calidad y de calidez en los servicios. O sea, muchas de estas organizaciones lo que permiten es efectivamente encontrar maneras de solucionar los problemas que para el Estado a veces resultan más complejas. Pero si eso se logra, efectivamente el Estado puede contribuir
a ampliar, digamos, la cobertura que logran las organizaciones con otro tipo de servicios. Es decir, por eso lo hacen los gobiernos, ¿no? Contribuir con las propias organizaciones para mantener, digamos, este proceso de innovación. Mira, ese y de es un desarrollo. tema, creo que muy importante, ¿no? Hasta dónde el papel de, digamos, de las organizaciones civiles tendrían que suplantar también la responsabilidad del Estado y que la regula y que las vigila, pero antes de llegar a ese tema, mira, sí creo que es importante, y a partir de lo que comentabas, Jorge, sobre el tema que ronda en el imaginario público, ¿no? A nivel de que las fundaciones, no tienen fines de lucro, pero sí gozan de un sistema de exenciones fiscales y que para la mayoría es una evasión de impuestos. Tan es así, y lo comentábamos hace un instante antes de entrar al programa, que en la reforma hacendaria se incluye justamente un capítulo que no fue aprobado finalmente, en donde ya este tipo de fundaciones ya no iba a tener como carácter de exención fiscal los donativos. Entonces, sí hay una deducibles de impuestos. Sí hay una idea en el imaginario público de que se evade impuestos a partir de las fundaciones. Sí, lo que yo comentaba es absolutamente cierto. Es decir, creo yo que frente al sector sin fines de lucro o al sector solidario sin fines de lucro, que atiende una enorme gama de actividades sociales, desde actividades de corte asistencial hasta la lucha de los derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de los niños, el medio ambiente, etcétera. Es decir, que es todo observación electoral, responsabilidades cívicas, etcétera. Es decir, todos estos temas que los lleva la ciudadanía ameritan un estímulo del Estado, un estímulo. Nunca vamos como sociedad civil, y eso que quede claro, jamás a sustituir la responsabilidad de los estados. Vamos a dejar, si les parece, este tema aquí. Nos quedamos con muchas otras preguntas, y a usted también por habernos acompañado esta noche aquí en El Observador. Muchísimas gracias. We all a part of God's great big family, and the truth, love is all we need.